El tema que hemos elegido para hoy día tiene que ver con el dolor. Y hay muchos tipos de dolores. Hay el dolor físico. ¿Sabían ustedes que en esto del dolor físico se consideran los 10 dolores más grandes del mundo? En 10º lugar está el dolor cuando tú tienes un cólico de vesícula. Como por el 3er lugar están los partos, cosa que los hombres no saben. Está como una de las cosas más dolorosas del mundo. Por algo Dios puso como castigo y parirás con dolor. En 2º lugar están los dolores causados por un cálculo al riñón. Y en 1er lugar están los dolores de cabeza que van más allá de la migraña. Si no me equivoco, se llaman acefaleas. También están los dolores a las articulaciones. Estos dolores físicos realmente atormentan el alma, pero existen los analgésicos y existen incluso sustancias muy fuertes como, no se me viene en este momento a la cabeza, pero sustancias químicas fuertes que solamente permiten ser vendidas para personas que tienen mucho dolor físico. Ya mismo se me viene el nombre. Ese tipo de dolores nosotros los sufrimos en el centro, en esta parte del cerebro. Cualquier dolor que tú recibes, te cortas un dedo o cualquier dolor físico, ese impulso nervioso llega a esta parte del cerebro que es la que te permite sentir el dolor. Gracias al dolor, tú puedes saber qué está funcionando mal en tu organismo. Por ejemplo, un dolor de cabeza te puede decir que tienes un tumor. Ojo, no estoy diciendo que todos los que tienen dolor de cabeza tienen un tumor, pero puede ser un símbolo de eso. ¿Cómo sabes que una pieza dental está dañada? Gracias al dolor. Por lo tanto, el dolor muchas veces, mejor dicho, siempre te indica que algo no está bien y es una alarma para que puedas sanarlo. Pero no solamente existe el dolor físico, existe el dolor emocional. Y el dolor emocional ante una situación que te causa tristeza, pues se recibe en el mismo centro del cerebro donde tú experimentas el dolor físico. Si el dolor físico lo alivias tomando analgésico, ¿cómo alivias el dolor emocional? Y he aquí una de las partes más críticas. Hay 3 formas de sanar el dolor emocional. Una, consumiendo drogas, porque las drogas te hacen ver las cosas de otra manera, te brindan un bienestar falso que te hacen olvidar ese dolor. 2, la comida. Comer cuando estás triste muchas veces te alivia. Ahora que lo pienso, hay más de 3, perdón. Tercero, ir de compras. Comprar, sobre todo a nosotras las mujeres, nos causa como cierto alivio. Cuarto, la parte de tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales producen dopamina, endorfina, serotonina y también causan alivio. Y otra cosa que causa alivio es el consumo del alcohol. Todos estos analgésicos que tomamos para el dolor emocional, bajo ningún concepto te curan. Un analgésico jamás te cura una dolencia, solamente te alivia la llamada de atención. Porque como ya te dije, si te duele la muela, tú te tomas el analgésico para que la muela te deje de doler, pero eso no cura la muela. Para curar la muela tú tienes que tomar otro tipo de cosas. Lo mismo sucede con el dolor emocional. ¿Y quién más puede entender el dolor que Jesús? ¿Qué nos dice Isaías 53:3? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3 nos dice que Jesús sintió el dolor físico y Jesús sintió el dolor emocional. El mayor dolor emocional que pudo sentir Jesús tiene relación con el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque no era solamente el temor de que él sabía que iba a ser, que le iban a quitar la vida y la forma como él iba a morir en una lenta agonía. No era solamente eso, sino que yo te pregunto a ti, cuando tú has hecho algo mal, cuando tú has herido a una persona, cuando tú has lastimado a alguien, ¿cómo te sientes? Vamos a suponer que tú vas por la calle y ves a un viejito pidiendo caridad y te extiende la mano y se la pisas.
Después de unas horas, si no es en el momento, vas a sentir culpa. Y probablemente en la noche no puedas dormir pensando en esa culpa que tú tienes. Pues bien, el pecado trae como consecuencia que te sientas culpable. Si yo te pongo este ejemplo y tú te sientes mal, imagínate cómo se sintió Jesús cargando todos los pecados del mundo desde el comienzo hasta el final. Idolatría, hechicería, adulterio, incesto, violaciones, homicidios. ¿Cómo se tiene que haber sentido Jesús cargando toda la culpa de todos los pecados del mundo? Si hay alguien que sabe eso, es Él. Es inevitable que tú sufras dolor en algún momento de tu vida, físico o emocional. El primer dolor emocional lo solemos sentir cuando siendo pequeños nuestros padres nos han maltratado, nos han desvalorizado, nos han descalificado. Eres un bobo, eres un tonto, eres un inútil, no sé para qué te tuve, tienes una cabeza de pollo, no sabes pensar, eres un vago. Cuando ese tipo de palabras que tienen total relación con la forma de educación que a su vez ellos recibieron, nos causan los primeros dolores cuando somos niños y nos sentimos muchas veces que para qué existimos o nos sentimos malos. Segundo dolor emocional que sueles tener en la vida es el rechazo de tus compañeros en clase cuando no formas parte del grupo. Sobre todo cuando tenemos creencias diferentes al resto. Que tú no bebes, como dicen los jóvenes, que tú no chupas, que tú no haces esto, no haces lo de acá. Entonces recibimos un rechazo que nos causa un dolor. Y hay uno de los dolores más fuertes que podemos experimentar, que es el dolor del amor. Cuando te engañan, cuando te traicionan, cuando te dejan, cuando te mienten. Y dentro de todos estos dolores, la muerte de un ser querido tiene relación con los 3 motivos más dolorosos que tú puedes vivir en la vida. 1, la muerte del familiar. 2, el divorcio. Y 3, la pérdida de empleo. En esta época de COVID, muchos hemos perdido un ser querido. En esta época de COVID, muchos se están divorciando porque la cuarentena nos trajo como consecuencia que se descubran muchas infidelidades o que sencillamente descubramos que la pareja con la que estábamos casados era totalmente un extraño. Por lo tanto, el divorcio también ha aumentado. Y tercero, la cantidad de personas que se han quedado sin empleo es realmente inmensa. ¿Qué sucede cuando tú experimentas un dolor? Un dolor definitivamente es la oportunidad de crecer, de madurar y de hacer introspección. Solamente cuando tú tienes dolor es que tú te pones a reflexionar sobre algo que estás haciendo mal. Porque yo te digo que cuando tú haces las cosas como no las debes de hacer, es decir, cuando tú te sales de las normas y de las reglas, ya sea a nivel social, ya sea a nivel de leyes de un país, las consecuencias es pues que te vayas preso, que tu imagen se dañe, sufres el dolor del desprestigio. Cuando tú dentro de las leyes morales, incumples las leyes morales, por ejemplo, engañas a tu pareja o de pronto tienes un hijo fuera del matrimonio, por supuesto, eso causa dolor no solo a ti, sino a las personas inocentes, en este caso, los hijos fuera del matrimonio, y dolor a la persona que de pronto siente amor por ti. Cada vez que tú rompes una ley, tú sufres una consecuencia que te trae dolor. Cuando tú recién escuchamos lo de la alimentación, la falta de salud es el rompimiento de las leyes de la salud. Si tú sigues las leyes de la salud, realmente es difícil que tú te enfermes. Cuando tú encuentras estas personas longevas, la más longeva está en una isla en el Caribe que se llama Dominica. En esta isla Dominica, en el año 2006 más o menos, murió la mujer más longeva del mundo, que tenía 128 años. Y ella decía que su alimentación, en esa época, pues, los ríos eran muy limpios, o yo qué sé qué pasaba. Imagínense, hace 100 años atrás. Ella lo máximo que comía era pez
pero su alimentación era básicamente, ella lo dice, frutos, granos. Frutas y granos. Qué casualidad, que es la alimentación de la que se habla en la palabra de Dios que debemos tener. El otro día alguien me decía, si hay algo que contradice la ciencia es la palabra de Dios. No es así. No hay nada más científico que la palabra de Dios. En cuanto a psicología, para mí la Biblia es el manual por excelencia que te dice cómo deben ser las relaciones de pareja para que sean saludables, cómo debe ser la relación con nuestros hijos, cómo debe ser la relación con nuestros amigos. Por ejemplo, te dice que no debemos prestar dinero a menos que lo queramos regalar. O sea, en la Biblia está todo. Es increíble. Aquellos que critican la Biblia lo hacen porque no la han leído, porque no comparan la historia o el mundo científico. Cuando no había el barómetro, la Biblia decía que el aire tenía peso y la Biblia hablaba de la redondez de la tierra. Los dolores que tú tienes en tu vida son consecuencia de haber roto las leyes, tanto físicas como morales. Y el dolor te hace crecer. Y yo te digo que es inevitable porque nuestra naturaleza humana no es seguir las reglas. Nuestra naturaleza humana es llevar lo contrario a las reglas. Hay una canción de Roberto Carlos que dice, ¿por qué lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda? Y es verdad, nuestra naturaleza humana tiene contraposición con nuestra naturaleza espiritual. Pero dentro de todo esto nosotros debemos entender que Dios está al control de todo. Y si tú tienes un dolor en tu vida, ese dolor es necesario para que tú crezcas y madures. Para que tú te des cuenta que o te sales de ese camino equivocado o sencillamente mueres. Es así de sencillo. Si tú ves al dolor, lo ves con agradecimiento, porque algo tienes que aprender. Por más que pienses que eso es algo que no se puede vivir, por más que pienses que es injusto, yo con mis 57 años de vida te digo, cada dolor te vuelve fuerte, te hace madurar, es decir, madurar significa mejorar, te vuelve mejor persona y te vuelve más sabio, siempre y cuando entiendas el mensaje que te da el dolor. Si a mí me duele la muela, el mensaje es que la muela está dañada. Está dañada porque no me estoy alimentando bien, porque no me estoy cepillando los dientes bien. Gracias, dolor, que me enseña cómo seguirme cepillando los dientes bien y cómo debo cuidar mi dentadura. Porque si no tuviera ese dolor, seguiré comiendo mal. Cada dolor en tu vida, te guste o no te guste, te está enseñando algo. Pero es ahí la diferencia entre los ganadores y los perdedores. El perdedor es aquel que se quedó enganchado con el dolor, que no quiere ver el aprendizaje, que le encanta quejarse y que se queda ahí lamentándose. Esos son los perdedores. Los ganadores son aquellas personas que ven en el dolor la oportunidad de crecer, de mejorar como personas, sobre todo de entender a otras personas y volverse, como yo les digo, resilientes como una pelota. Más duro el golpe, más alto salto. Pero tú decides, o eres huevo o eres pelota. Huevo, te dan un golpe y te hiciste tortilla. Pelota, te dan un golpe y saltas alto. Déjame decirte que en la vida nadie maneja tu vida que no seas tú. Sin embargo, las premisas que escapan a tu voluntad son las que Dios permite y algunas que Él envía. Tú decides si acoges lo que Él te da. Y muchas veces no lo entiendes, pero tú tienes que aprender a convertir cada dolor y cada experiencia negativa en algo positivo. Como yo les dije, tú decides si eres campeón o si eres perdedor. Desde mi experiencia te digo, hay ocasiones en que no te queda más que aceptar el dolor. Yo he tenido muchos dolores en mi vida. La muerte de mi abuela, la muerte de mi padre, la viudez hace 6 meses. Bueno, ese dolor no tiene nombre, pero yo creo que a pesar de que todavía estoy viviendo las consecuencias de ese dolor, definitivamente mucho en mí ha cambiado. Yo decidí que para mejor. No porque yo sea un ejemplo, sino que quizás cuando tienes mi edad, 57 años, piensas, a ver, en mi caso, en cualquier momento te mueres. Y yo quiero trascender de esta vida terrenal a una vida celestial.
Por lo tanto, yo doy gloria a Dios por cada dolor que me enseña lo que debo corregir y lo que debo mejorar. Te invito a que seas un campeón o una campeona, a que comprendas que solo con Dios se puede atravesar el dolor y aprender y sentirte seguro bajo sus alas, porque como dice el himno, bajo sus alas seguro descanso. Si tú estás bajo Jesús, bajo Dios, ten la seguridad que lo que sea que te esté pasando, pasará y lo que viene será mejor de lo que tú te puedes imaginar. Muchas gracias, mis hermanos.